Saludos desde M95, desde Marbella, no solamente para nuestro término municipal, sino gracias a Internet y a los canales de redes sociales, se nos puede seguir desde cualquier parte del mundo. Vamos, no sé yo si habrá alguien en Suecia o en Filipinas siguiéndonos, pero bueno, se podría dar el caso. Así que un saludo desde la Costa del Sol, desde Marbella. Hoy voy a entrar en la casa, estamos ya dentro de la casa de alguien que es doctor en Historia, profesor de instituto, ha sido alcalde de Marbella, actualmente es líder de la oposición del Ayuntamiento de la ciudad y ocupa el cargo de presidente de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista Obrero Español y se llama José Bernal Gutiérrez. Pepe, muy buenas tardes o muy buenas noches. Buenas tardes, Paco. Bueno, a ti y a todos los que nos oyen, desde Marbella hasta cualquier punto del mundo, como tú muy bien has dicho. Efectivamente, te decía yo antes de empezar, cuando estábamos preparando, que te veo como si estuvieses en el pleno. Sí, porque este es un despachito chiquitito que tengo en mi casa. Antes lo estábamos hablando justamente. Y cuando hacemos los plenos telemáticos, que debido a las circunstancias los últimos plenos son telemáticos, pues el lugar en el que me pongo para esos plenos. Con lo cual, pues la verdad es que podemos decir que estamos en el mismo ámbito, el mismo espacio, que es de los plenos. Así que quizás si alguien conecta en mitad del programa puede pensar que estamos en un pleno en directo, Paco. Bueno, no está mal, lo que pasa es que aquí somos menos y siempre bien avenidos, cosa que no es la dinámica del pleno siempre. A veces surgen los roces, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Porque primero querría saber, Pepe, quién fue el señor Bernal y quién fue la señora Gutiérrez. Bueno, mis padres, ¿no? A los cuales le tengo mucho que agradecer. Y una pareja que trabajaron mucho toda la vida. Mi padre era polvero, nació en el 37 cuando su familia se tuvo que ir de Marbella debido a las circunstancias de la guerra. Mi madre nació en un lugar que se llama el Cerro del Espartal, que está por encima del Ángel. Y bueno, se conocieron, se casaron, montaron un bar pequeñito en el Leganito y allí en la calle San Francisco. Primero lo tuvieron enfrente en el Taurino, después lo montaron allí y ahí nací, ahí me crié en un bar que era mi bar y la casa porque teníamos una escalera que conectaba el bar con las habitaciones que teníamos arriba. Dos trabajadores incansables con una cultura tremenda. Yo siempre lo he dicho, digo, mis padres, sobre todo mi padre, no sabía leer ni escribir, pero tenía una cultura envidiable en todos los ámbitos, porque cuando lo cuento algunos no lo entienden, ¿no? Pero cultura es poder ir al campo como yo iba con él y sabía cómo se llamaba cada una de las plantas, cuándo florecían, cuáles eran los arbustos, o en este caso las raíces que se podían coger y comer, para qué términos medicinales podían valer. Pero lo mismo ocurría con la mar, ¿no? Él sabía qué tipo de pescado era, si el pescado era fresco o no era fresco. Yo cada vez que íbamos a algún sitio a comer fuera y él pedía pescado, ya sabíamos que teníamos número porque ya iba a hacer el análisis del pescado que comíamos, ¿no? Esa cultura del pueblo, de estar apegado al día a día, de la Marbella de aquel entonces, pues la transmitió él y mi madre. Y los dos tuvieron especial interés en que tanto mi hermano como yo estudiáramos, ¿no? Estudiáramos y fuéramos personas de provecho. Así que ese concepto de la honradez, del sacrificio por el trabajo y sobre todo del saber estar y del amor por esta tierra, lo heredé en el día a día del trato con mis padres. O sea, podemos decir sin lugar a dudas, sin error, que tú eres un niño del barrio alto, del barrio de San Francisco. Ese es tu barrio genuino y donde has crecido y donde has mamado el interés por la ciudad, ¿no? Bueno, sí, me considero muy joven, pero yo recuerdo muy bien el muro que dividía ese barrio del convento, ¿no? La calle que, bueno, luego se abrió afortunadamente y se hizo esa vía con el puente del Cristo del Amor, pero antes mis casas terminaban justamente donde comenzaba el convento de San Francisco. En aquel entonces, el Albergue de África, la única piscina que conocíamos los niños del barrio alto, ¿no? Claro, una piscina en cierto modo de lujo y para privilegiados. No todo el mundo puede decir que se ha bañado en esa piscina. Bueno, yo me he bañado. Bueno,
y me intentaron enseñar a nadar y todo, ¿no? Con lo cual, recuerdo yo que había unos cursos por la mañana temprano en verano para poder ir ahí a nadar, pero bueno, disfrutamos mucho de esa piscina porque alguna que otra vez, pues los niños del barrio, pues nos podíamos colar y aprovechábamos esa piscina cuando venían niños de otros sitios a disfrutar de ese espacio privilegiado que afortunadamente sigue estando ahí y sigue siendo un pequeño vergel que se encuentra justamente en el centro de Marbella. Tú has hablado, Pepe, de esa inteligencia natural que tenía tu padre. Es algo que se daba muy frecuentemente en personas que se vieron marcados por la guerra civil. A mi padre le pasaba algo parecido, que sabía de matemáticas, sabía de plantas, sabía todo lo que había que saber. Sin embargo, había ido a la escuela apenas 2 años y había aprendido a leer y a escribir y escribía con una caligrafía perfecta. Entonces uno dice, bueno, con las contrariedades y las adversidades que tenían, ¿cómo superaban aquello? Y además, algo muy importante que a mí me gustaría destacar, por ejemplo, en tu caso, que a pesar de esa humildad, culturalmente hablando, de la familia, después hay un hijo que estudia y llega a doctor, que es el máximo grado académico al que se puede llegar. Entiendo que tus padres estaban orgullosísimos de esa realidad, ¿no? Bueno, yo cuando me saqué la carrera, yo creo que era el primero de la familia que había estudiado una carrera. Yo siempre decía que la carrera era media entre mis padres y mía. Una de esas notas de esa cultura y ese compromiso que mis padres siempre me quisieron transmitir por el estudio, por el saber, era que cuando yo termino el instituto con pocas ganas de estudiar y que lo cierto es que yo quería estudiar magisterio, era una carrera pequeñita, cortita en aquel entonces. Hoy, afortunadamente, cada vez se le da la importancia que tiene el magisterio cada vez más, ¿no? Pues yo quería estudiar ese magisterio y finalmente terminé estudiando también, afortunadamente, historia. Y la gente en el bar de mi padre, porque era donde yo me criaba, a mí me criaron toda la gente de mi barrio. Yo cuando iba haciendo campaña, casi todo el mundo me había cambiado los pañales, pero es que en cierto es verdad, ¿no? Y recuerdo que la gente decía, estudia Derecho, que te podrás colocar en no sé qué, otro me decía, no, tienes que estudiar Económica y tu padre conoce mucha gente, a ver si te puede buscar un banco y yo iba a estudiar algo que no tenía salida. Y tú sabes lo que es, Paco, que también la has estudiado, vamos, que... Pues sí. Oye, y mi padre lo que me dijo era, tú estudia lo que tú quieras, que el bar siempre va hasta aquí, si lo necesitas para trabajar, pero estudia lo que tú quieras, lo que te guste, pero estudia, ¿no? Y es un mensaje que seguramente yo con mi hijo, en esa misma circunstancia, desde el egoísmo, se lo plantearía de otra manera. A lo mejor yo diría, pues mira, estudia esta carrera que tiene más salida, esta que tiene más oportunidades, esta que vas a poder ganar más dinero. Pero recuerdo que mi padre lo que me dijo era, estudia lo que quieras, estudia lo que te guste, pero estudia. Después para trabajar, para hacer dinero, pues me decía, bueno, aquí tienes el bar, ¿no? Sabía diferenciar muy bien la significación que era el estudiar y el prepararte y lo que era simplemente estudiar por el fin de ganar dinero, de posicionarte, ¿no? Y eso también se lo debo a él. Bueno, lo mismo alguien en algún momento te dijo, para ganar dinero dedícate a político, porque ha habido un tiempo en que la gente ha pensado que los políticos ganaban mucho dinero. No, además mi padre es una persona muy peculiar en eso. Mi padre siempre votó al candidato de Marbella. Yo creo que esto no lo he contado nunca, pero como yo con Paco, como tú a veces te inviste también un poco de clérigo, me confieso muchas cosas contigo, me confieso con otra gente, ¿no? Haces bien porque además el programa es en pequeño comité, o sea que no hay problema. Y es así. Yo recuerdo, mi padre votó bueno, yo puedo decir los nombres, ¿no? Mi padre votaba a Andrés Cuevas cuando Andrés se presentaba, lo mismo votaba a Paco cuando se presentó, recuerdo, en el año 91 con Alianza Popular, votó a Diego Mardenada porque era mi pediatra y era su amigo y era del PP. Y mi padre daba igual, él en eso no se fijaba en las siglas políticas, él confiaba directamente en la persona que había conocido y en función de ello llegaban las elecciones y votaban. Yo recuerdo que mi hermano y yo, cuando yo tenía edad de votar, mayor que yo, discutíamos con él en esos momentos convulsos de la época aquí, ¿no? No votes a tal persona, vota aquí, que este voto es útil y que hay que quitar a esta gente. Y yo decía, no, yo voy a votar
Yo recuerdo ese año de Diego Maradona. Yo iba a votar a Diego, ¿no? Que sí, porque es mi amigo. Y voy a votar a Andrés porque me llevaba muy bien con su padre, la Guardia Civil, ¿no? Y iba a votar y él te contaba las historias familiares de cada uno. Y por eso yo creo que él el voto lo depositaba en un concepto de honestidad con respecto a las personas, ¿no? Y creo que eso también me la transmitía a mí en la política. Bueno, creo que hubo un político de izquierda que dijo aquello de programa, programa, programa. Lo que quiere decir que había que votar con arreglo del programa y no por ideología o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Siempre que fuese un programa que estuviese de acuerdo con lo que uno piensa. Bueno, mi padre votaba por confianza, porque al fin y al cabo, si después el programa no lo pones en marcha, de poco valía el voto para el programa, programa y programa, ¿no? Ve tú, en eso también me diferencio yo. Yo voto más por convicción ideológica, pero él lo tenía muy claro. Él votaba por las personas que conocía y daba igual la sigla política que tuviera. Y así lo estuvo haciendo siempre. Las últimas veces que votó al hijo, ¿no? Para mí que mi padre ya no estaba, mi madre viva, pero que mi padre estuviera vivo cuando yo fui alcalde era muy importante. Yo veía que él se sentía orgulloso y imagínate cuando un hijo ve que un padre se siente orgulloso de las cosas más emotivas y a la vez que más grado de satisfacción puedes llegar a alcanzar en la vida. Pepe, ¿quién fue tu primer maestro? Pues mira, y me vas a perdonar porque del nombre no lo recuerdo ahora mismo, pero mi primer maestro fue el marido de doña Consuelo, que fue el padre de Félix Romero. Ah, sí. Porque como tenía la escuela enfrente del hogar de mi padre, mi madre me dejaba allí sin tener todavía edad para poder ir a la escuela. Y o sea, me cuidaba. Yo no tengo tantos recuerdos. Donde se encuentra ahora mismo la Asociación de Vecinos Maíz Viñal. Ahí había unas aulas que era una especie de guardería o de previo, yo no recuerdo cómo se llamaba aquel entonces, al entrar en primero de GB, y ahí me contaban mis padres, yo aún no lo recuerdo muy bien. Y luego tenía muchos profesores y profesoras, maestros y maestras. Yo les guardo un cariño muy afectuoso a doña Rosalía, que cuando yo era pequeño era pequeño, además yo estaba malucho, era asmático, faltaba mucho a clase cuando era pequeñito y yo la recuerdo muy grata porque venía ya a la casa a verme. Luego, doña Josefina, luego don Jesús, o sea que maestro y maestra, todos me han marcado, me han señalado, son personas extraordinarias que marcan la vida de cada uno, todos para bien. Yo siempre digo que mis compañeros profesores son unos héroes, más en estos momentos de máxima dificultad, porque les veo que tienen un trabajo abnegado. Tú lo eres, Paco, y cuando tú llegas a un instituto donde tú podrías perfectamente pasar desapercibido haciendo lo que te marca el currículo, dando las clases de forma automática, cuando ves que hay profesores y profesoras que se desviven con el alumnado, que van mucho más allá, algunos de ellos se inmiscuyen además en los asuntos personales y familiares que llegan por medio de ese niño, de esa niña, incluso, fíjate lo que llego a decir, a salvar el equilibrio de muchas familias. Eso es impagable. Y yo cada vez que pasan los años, cuando veo a mis compañeros cómo trabajan, me siento muy orgulloso de ellos y me doy cuenta de que la educación, de que el profesorado, de que la instrucción es fundamental para el desarrollo de un país. ¿En qué momento tomas conciencia política? Uy, muy joven. Muy joven, muy joven. No sé por qué, siempre me gustó. Yo recuerdo, era sexto, séptimo, octavo de GB. Yo estaba en la EGB y me sabía de memoria la Guerra Fría, pero la Guerra Fría en el momento, porque estábamos en aquel entonces. ¿Cómo se llamaba el presidente de la Unión Soviética? Bueno, el secretario general y tal del Partido Comunista de la Unión Soviética, presidente de Estados Unidos, los conflictos que había, todo aquello me encantaba. Me ponía a ver los programas de la televisión por la noche, algo que en mi casa, la verdad es que de política poco más se hablaba, más que lo que ya te he comentado antes, ¿no? La decisión de mi padre de terminar apoyando políticamente a aquellos que eran del pueblo, ¿no? Porque él entendía que eran los que mejor iban a cuidar de la ciudad. Pero a mí desde siempre me gustó. Cuando entré en el instituto, de donde tengo muchos amigos y aún los conservo después de tantos años, es una de esas riquezas que yo tengo, ¿no? Porque a veces no hace falta tener dinero
para ser rico, montamos la primera asociación de alumnos. Nos reuníamos, hacíamos asamblea. Era algo que arrastrábamos todos y que nos gustaba. A mí me encantó y luego tuve la oportunidad de conocer a Andrés Cueva, que tenía la sede en Miraflores y que estaba abierta para todos los muchachos que teníamos inquietudes, ¿no? Luego ya cuando llegué a la universidad ya tenía yo un recorrido hecho, ¿no? Ya allí el sindicalismo, los sindicatos de estudiantes y los que ya pretendíamos trabajar en la educación, pues los sindicatos de clase. Yo, antes de estar en el PSOE, yo ya llevaba bastantes años militando en la UGT y en los sindicatos estudiantiles. O sea que la política desde muy atrás. Yo creo que muchas veces estos son... Cuando alguien me pregunta, digo, bueno, a quienes les gustan el fútbol, que entrenan equipos de fútbol y que se desviven por el fútbol, yo a otros nos gusta la política y le echamos a esto mucho tiempo. Y la política en el gran concepto, Paco. Yo muchas veces digo, bueno, pues si no estaría donde estoy ahora mismo, claro, un momento en el que deje de estarlo, seguro que voy a estar en otro foco donde exista debate y donde haya un compromiso por hacer cosas, bien sea un club de fútbol, una asociación de vecinos, un colectivo cultural, porque las inquietudes te llevan a ello. La UGT ha sido escuela para muchos políticos. Por ejemplo, estoy pensando en Baldomero León, que también era de la UGT. No sé si sí, bueno, de la FETE, exactamente igual que yo, o que José Luis Rodríguez también, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que tristemente ya no existe porque se integró dentro de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, pero mira, ahí había una jornada de compañeros y compañeras de la educación que creo que marcaron un hito importante en la historia de este país, porque fue uno de los primeros sindicatos y además de lo más aguerrido que se constituyó en España. Pepe, ¿el gobierno actual de la nación es un gobierno socialista comunista? Bueno, el gobierno actual de la nación es un gobierno de políticas sociales que se está enfrentando a una situación muy complicada y muy difícil, que es esta pandemia, donde hay mucha gente que lo está pasando mal y donde va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal en un futuro cercano. Y para ello hay que desarrollar políticas de carácter social y creo además que el debate no ha de ser solo y exclusivamente el de si es de derecha, extrema izquierda, socialistas, comunistas. Creo que ese no es el debate. En momentos de dificultades como esta, el debate no puede ser meramente ideológico, que además es un debate falso. Creo que el debate debe de ser el de buscar soluciones ciertas para los que peor lo están pasando. Y ahí todos, incluido el partido en el que milito, que es el Partido Socialista, tienen que hacer un mayor esfuerzo del que se está haciendo. Puesto a militar en un partido político, ¿por qué te decidiste por el PSOE? Porque como tú soy historiador y el conocer la evolución histórica hace también de que uno se termine posicionando en el lado de las conquistas sociales más que en el lado de aquellos que siempre han sido una rémora para el avance del país, de la sociedad, de la civilización. Y esa ha sido la convicción que siempre he tenido, una convicción de izquierda, más exactamente, ya que estamos hablando de ideología, un marco de la socialdemocracia. Por eso milité muchos años en el PASOK, que eran los socialistas dentro de Izquierda Unida, y luego en el Partido Socialista. Yo creo en la intervención del Estado, es fundamental para que una sociedad pueda evolucionar, pero lo que no creo es en la dictadura del Estado. Por lo tanto, entiendo que tiene que haber la libertad con el que nos encontramos actualmente en el ámbito económico, pero siempre con una intervención y un control del Estado. Esas son las fórmulas que terminan funcionando sobre todo en épocas de dificultades, como la actual. Yo a veces he pensado que, ¿qué diría el Pablo Iglesias del siglo XIX del Pablo Iglesias del siglo XXI? Bueno, le llamaría tocayo y en fin, de todas maneras, el Pablo Iglesias del siglo XIX quizá era mucho más extremista que el Pablo Iglesias
de los años 20, del siglo XX, que era un Pablo Iglesias en el que sabía que la izquierda no podía seguir peleando en las barricadas, sino que le tocaba tomar partido en las instituciones, que es donde se consiguen los avances de un país. Bueno, está bien. Yo hablo del Pablo Iglesias bueno, del que yo conozco, además del que he estudiado, ¿no? Claro, del histórico. El histórico, de Pablo Iglesias Pose. Hombre, puede que el actual pase a la historia también, todavía no sabemos por qué, pero pasará a la historia sin duda. A la historia se pasa formando parte de ella. No se sabe por qué, pero se pasa formando parte de ella. Por supuesto, incluso ayudando a construir las murallas, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Bueno, Pepe, ¿qué tiene que ver, bajo tu punto de vista, qué conexión hay entre el Partido Socialista de Felipe González y el de Pedro Sánchez? Es que el Partido Socialista es siempre el mismo Partido Socialista que se va adaptando con la sociedad. Ningún partido de los años 80 es igual a los partidos actuales. Cuando me refiero a partidos, no es porque ni siquiera algunos no existían en aquel entonces, sino ningún partido que esté inmerso dentro de ese abanico ideológico de derecha e izquierda en el Congreso de los Diputados actualmente no se parece al de los años 80, porque la realidad social era completamente diferente. Por lo tanto, los partidos se adaptan a las realidades sociales. Vi hace poco el documental de Nebresca, creo que es, ¿no? La chica de allí de Ponferrada. Y me llamó mucho la atención la evolución de este país, afortunadamente, en cuanto a la igualdad, en 20 años. En 20 años. Hemos cambiado una barbaridad. No nos damos cuenta porque ese cambio es paulatino. Pero cuando uno ve la imagen de aquel tiempo, incluso se echa las manos a la cabeza de cómo se podían permitir determinadas cosas. No podemos ver la historia con los ojos actuales. Si la juzgamos, siempre va a perder la historia. Entonces, en los años 80 hubo un partido socialista que impulsó este país, pero porque se tuvo que adaptar a esa sociedad. Y con ello no estoy ni a favor ni en contra, ni quiero ser detractor, ni tampoco aupar el Partido Socialista de Felipe González. Pero tú, ya que antes has hablado de programa, el programa del año 82, Felipe González no lo pudo desarrollar. Porque cuando comenzó a gobernar las instituciones, se dio cuenta que había que adaptar las instituciones a la realidad de la sociedad para que se pudiera progresar. Quizás en mi crítica hacia Pablo Iglesias y Podemos, parte del gobierno de Podemos en el gobierno, parte, no todo, aún no ha asimilado ese papel de que se tiene que adaptar a las circunstancias actuales para perseguir lo que todos queremos, que es el progreso del país, y sobre todo que cuanto menos personas terminen sufriendo esta crisis, mucho mejor. ¿Y cómo crees tú que andan las relaciones entre precisamente Pedro Sánchez y Susana Díaz? Bueno, pues supongo que bien, entre secretarios generales, ¿no? Secretario general federal del país, que es Pedro Sánchez, y la secretaria general de Andalucía, que es Susana Díaz. Y esas relaciones van bien y han de ir bien. ¿Que existen debates? Claro que hay debate. Sobre todo hay debate porque ahora se aproxima un momento que es el de los procedimientos congresuales internos del Partido Socialista, que se celebra a todas las escalas, y cuando se va acercando ese momento, pues existe debate porque somos un partido muy garantista a la vez de un partido con una máxima participación. Yo creo que es el partido con mayor participación y donde las bases tienen más capacidad de decisión que existe en España, sin lugar a dudas. Y ahora llega ese momento y eso a los militantes les gusta. Somos cientos de miles de militantes en España donde a la gente le gusta también el debate interno. Lo tendremos en Marbella también y lo vamos a tener en Málaga, lo tendremos en Andalucía y lo tendremos en España. Lo que ocurre es que ese debate es mucho menos cuando se está gobernando, porque lo que se persigue siempre es el gobierno. Y en su momento habrá debate, pero debate en el momento oportuno, y el debate
siempre que sea abierto, respetuoso, con los proyectos de cada uno de los que quieran presentarse, si se presentan más de un candidato, poniéndolos en valor. Eso termina siendo siempre positivo. Si el debate es un debate de confrontación, de enfrentamiento, se va a perjudicar el Partido Socialista y se va a perjudicar a España y a Andalucía, porque cuando al Partido Socialista las cosas no le van bien, a España tampoco le van las cosas bien. Yo recuerdo una frase, no recuerdo si fue de Felipe González o de Zapatero, ¿no? Con los cuales además yo me he reunido varias veces y he vivido del verbo de ellos que si además como historiador los veo desde otra mirada cuando tengo la oportunidad de charlar con ellos, ¿no? Que se estaba rompiendo el Partido Popular y todo lo que ocurría. Decía, no, es que para que el país avance necesitamos, aunque estén en la oposición, que el partido de la oposición sea un partido fuerte. Esto mucha gente no lo puede entender, porque a lo mejor que está en el gobierno, desde el gobierno, desde el que tiene el poder, se puede intuir de que lo que mejor le puede ocurrir es que el que esté enfrente esté en las peores condiciones. Pero, sin embargo, para el país es necesario que aquellos que pueden asegurar el equilibrio siempre estén en las mejores condiciones. Una vez se gobernará uno, otra vez se gobernarán otro. Eso es decisión de los ciudadanos, pero han de estar siempre en las mejores condiciones. A veces yo creo que al ciudadano da la sensación o nos da la sensación de que los partidos son excesivamente centralistas, que hay alguien en la cumbre, que es el secretario general, que no permite, que no tolera que nadie le haga sombra y que nadie tenga criterios propios. Y esto lo digo por lo siguiente. Ese enfrentamiento, según muchos analistas, o por lo menos desacuerdo larvado, en este caso mencionábamos a Pedro Sánchez y Susana Díaz en Andalucía, aun habiendo ganado las últimas elecciones, aunque no haya podido gobernar. Pero es que se da el caso también que Juan Manuel Moreno está gobernando en Andalucía y ya parece que hay ciertos roces con el secretario general en Madrid, o incluso la candidata por Madrid a las elecciones. Todavía no se han celebrado las elecciones y ya hay alguien que alza la voz diciendo que hace sombra al secretario general. ¿Qué pasa? ¿No nos creemos realmente lo de descentralizar mediante autonomías? Bueno, son dos cosas diferentes. Yo creo que también actualmente esa carga de información, ¿no? Ese, como decía Humberto Eco, ¿no? El cuello de botella que con tanta información nos al final termina desinformándonos a todos, está también afectando mucho en esto del ámbito de la política, con lo cual hace 20 años, hace 30 años, para que hubiera un conflicto en el partido tenía que haber una ala disidente, con formaciones, con ruedas de prensa públicas. Ahora, con que cualquiera escriba un tuit desafortunado, ya tenemos un conflicto dentro de una organización. Lo digo en la política, pero que nos vale para cualquier otro tipo de organización en este país, ¿no? Pero yo no creo ni que Pedro Sánchez esté intentando controlar a las diferentes federaciones del Partido Socialista en Andalucía, ni que Casado ni que Moreno Bonilla esté pendiente, por ejemplo, Moreno Bonilla, por el funcionamiento del Partido Popular o del propio gobierno de la Junta en las diferentes provincias. Por algo muy sencillo, Paco, porque son 17 comunidades autónomas más 2 ciudades autónomas, que el mero hecho de que el presidente de España charlara simplemente media horita con cada presidente o con cada secretario general de las comunidades autónomas, que estamos hablando de 45 millones de habitantes, pues ya agota 1 o 2 días consecutivos. No tiene tiempo para eso. La preocupación, y yo he sido alcalde y esto lo traslado al ámbito territorial más cercano, más próximo, más pequeñito, como es el de una ciudad como Marbella, la preocupación del que está al frente de la institución es que la institución vaya bien. La preocupación de los que están alrededor del que está enfrente, ya no lo sé. Pero del que está enfrente es que la institución vaya bien, porque eso significa de que los ciudadanos van a ir bien. Entonces, Pedro Sánchez no está pendiente ni de Susana Díaz, ni de Chimo Puig, ni de García Paje. Pedro Sánchez está pendiente de que salgamos de la crisis lo antes posible, porque es la crisis sanitaria, es la crisis económica, es la crisis de identidad, son los acuerdos, las negociaciones con Europa,
son también las circunstancias de las inversiones de las obras públicas. O sea, son tantos problemas que no creo que estén en cuitas internas de familia. Y a Moreno Bonilla, en Andalucía, que Andalucía es un país con 8 millones de habitantes y con una extensión como la de Portugal, dudo mucho que también esté en esas guerras. Yo entiendo que tendrá que estar en este momento en lo que para él es vital por el cargo que tiene, que es que en Andalucía salgamos lo antes posible de esta crisis. Luego podemos estar de acuerdo o no si lo que están haciendo para salir de la crisis es lo más adecuado. Pero a mí no me cabe duda que independientemente del color político, quienes están al frente, la preocupación que tienen es de sacar esto hacia adelante. Con tu puesto de alcalde de la ciudad de Marbella, ¿te has realizado políticamente? Quiero decir, ¿ha sido tu máxima meta? ¿Es la cumbre a lo que tú querías llegar en política? Bueno, a mí me realizó como marbellero de plo, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. Yo además lo digo y no tengo que esconderme. Yo me decía, ¿tú qué quieres ser, ministro o alcalde de Marbella? Yo, alcalde de Marbella. Políticamente era la mayor de las pretensiones. Y a todos los que me han ayudado, me han apoyado, a todos los que me han votado, incluso a los que no me han votado, pero sí me han tenido en alta estima cuando estaba ellos, le agradezco que un sueño que yo tenía desde que era un chaval lo hubiera cumplido. Bueno, luego no ha podido ser y no he podido continuar, pero son 2 años que yo lo guardo con un cariño extraordinario y que lo mantengo ahí, eso ya nadie me lo va a quitar. Políticamente, aunque yo hiciera más carrera política, Paco, dudo mucho que yo llegara a tener un puesto mayor que el de alcalde de Marbella, que para mí es el cargo político más importante después del de presidente de gobierno. Porque entiendo que para alguien que es de Marbella, que mi familia entera de Marbella, que me crió en Marbella, que hasta mi tesis doctoral de Marbella, que mi vida laboral ha estado en Marbella y que le tengo un amor extraordinario a esta ciudad, pues haber sido el alcalde de los marbelleros y los sanpedreños, eso es lo máximo lo que uno puede alcanzar. Es lo que siempre pretendí, ¿eh? Además, en un momento que me dijeron que me fuera, no me quise ir porque yo estaba convencido de que me fuera de Marbella, ¿no? Yo no me quise ir porque yo estaba convencidísimo de que podía ser alcalde. Y si no lo era, pues al menos la lucha hubiera merecido la pena. Y mira, lo conseguí y después lo seguí peleando y me cuesta mucho separarme de mi pueblo y de mi gente. ¿Y quieres volver a ser alcalde? Bueno, yo ya he sido alcalde y bueno, veremos cuando lleguen los momentos, si se presenta la oportunidad, si los compañeros quieren que yo me vuelva a presentar y si tenemos un proyecto que enamore a mi gente de aquí, a mis vecinos y a mis vecinas, pues volveré a ser alcalde. Si no existe ese proyecto, pues no podré serlo. Si mis compañeros creen que a lo mejor tenemos que darle un giro al partido en Marbella y renovarlo, pues bueno, pues lo renovaré. Yo siempre voy a estar al lado de las decisiones que se tomen en el partido porque tengo mucho que agradecerle a las personas que conforman el partido y a los que no conforman el partido, pero siempre me han estado dando un aliento personal que han hecho que yo, lo vuelvo a repetir, haya alcanzado uno de los sueños de mi vida, que es el alcalde de Marbella. O sea, yo quería ser alcalde de Marbella para transformar mi ciudad, no para transformarme a mí. Se dice que no se puede legislar en caliente porque uno no tiene el razonamiento suficiente para llevarlo a cabo. Bueno, esto lo digo por lo siguiente, porque cuando la cosa estaba todavía muy caliente, que alguien te había traicionado, por así decirlo, en aquel pacto de gobierno que hiciste, y yo te dije, bueno, ¿cuándo te vas a tomar un café con Rafael Piña? Me dijiste, no, con Rafael Piña no me tomaré un café. Ahora que ya no estamos en caliente, ¿te has tomado ya ese café o un whisky o un gin tonic? No. ¿No? No. ¿Todavía estamos en caliente? No sé. Tengo tantos amigos a los que le debo muchos cafés para robarles el tiempo a ellos y dedicárselo con quien no me apetece tomarme ese café. Un whisky, por supuesto que no. Whisky no, ¿verdad? Un whisky seguro que no. Bueno, ¿qué fue lo mejor de tu etapa de alcalde para ti, lo que más te satisfizo como persona y como político? ¿Y qué fue lo peor? Independientemente de lo que acabamos de mencionar, que entiendo que te resultó traumático. Pues muy difícil, ¿no?
porque la verdad es que estás ahí en una especie de nebulosa donde no te daba tiempo absolutamente de nada, donde comenzabas un lunes estabas un lunes en el ayuntamiento y al día siguiente ya era viernes, parecía que habían desaparecido tres días de la semana de repente, y es porque iba todo muy rápido y no me daba mucha cuenta, ¿no? Quizá el día del entusiasmo, el día que me votaron de alcalde en aquel pleno, porque a los alcaldes le votan los miembros del pleno, ¿no? Y encontrarte a tanta gente fuera, bueno, animándote, compartiendo la alegría. Habíamos conseguido que mucha gente se ilusionase. Posiblemente muchas de esas personas, pues luego le rompimos la ilusión, porque a lo mejor algunos de lo que pretendían que nosotros podíamos haber cambiado, pues no lo pudimos hacer en esta ciudad, ¿no? Seguro, no tenemos la capacidad de contentar a todos, ¿no? Pero lo que sí intenté fue al menos, pues, no desilusionar a nadie o al menor número de personas posible. Y lo peor, la carga burocrática. Quizá, por ser sincero, Paco, en el trato humano no tengo nada que reprocharle a nadie, no he pasado ningún mal momento. Yo recuerdo que cuando entré, pues me quité los escoltas, quizás muy a la hablaba y a lo mejor no fue lo más adecuado que hice. Y porque dije aquello de, si en mi pueblo alguien me quiere pegar, pues entonces no merece la pena que sea alcalde, me voy a mi casa, ¿no? Y fueron 2 años extraordinarios, o sea, no me ocurrió nada, la gente me trataba bien, gente que no me votaba, incluso que no querían que yo fuera alcalde, me trataba con educación, con cortesía, y eso al fin y al cabo, imagen de esta ciudad, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero Marbella y los sanpedraños hemos sufrido mucho en determinados momentos, pero sin embargo seguimos siendo gente muy agradecida, ¿no? Que damos una segunda oportunidad, no, sino muchas oportunidades. Entonces, malos momentos, mucho más allá de esa moción de censura, por la forma, más que nada, yo creo que otros no lo hemos tenido. Hombre, hemos tenido un momento donde algunas cosas que queríamos hacer no lo podíamos hacer. Cambios que queríamos hacer no se podían producir por carácter legislativo, porque no había dinero, porque a lo mejor llevamos un concepto y no se compartía con otro, cuando se anula el plan general y además nos cae a nosotros tenerlo que gestionar, ¿no? Pero no son malos momentos, son momentos que devienen de las circunstancias, ¿no? Los momentos malos yo creo que son los personales y en esos 2 años no los he tenido absolutamente con nadie. Tuviste una etapa también de columnista periodístico, donde, como se dice coloquialmente, dabas caña un día sí y el otro también. ¿Ello qué significó para ti en tu formación política? Pues mira, algo más para el currículum, porque es verdad que además fue en la opinión de Málaga, donde yo compartía, no columna, pero sí página contigo, Paco, que tú escribías también la opinión de Málaga, bien recuerdo en aquel entonces. Y bueno, era lo que me tocaba. Era un chaval joven y tenía una columna que me permitía el poder opinar libremente. Aunque yo estaba metido en el mundo de la política, pero no tenía ninguna adscripción política. Eso te daba mucha libertad para poder decir lo que piensas y además tener una plataforma tan importante como era un medio escrito en aquel entonces, que hoy eso ya tampoco es muy importante con las nuevas redes sociales o más medias, ¿no? Pero sí, lo utilicé bien para reivindicar cosas, para dar mis opiniones políticas, pero también para hacer algún que otro guiño a la historia de esta ciudad que siempre ha estado muy abandonada. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo te comenté, Pepe, digo, haces una crítica política que más bien es defendiendo postulados que son propios del siglo XIX, decimonónicos, y el socialismo actual es otra cosa. Y tú me decías, pero es que tengo que dar caña. Y yo te insistía, pero es un socialismo caducado. Y creo que tú eso lo has entendido con el tiempo, porque
esa, digámosle, entre comillas, agresividad que tú desplegabas entonces en la crítica, te desapareció. Y ahora lo haces de manera muy sosegada. Bueno, si es que el que no es joven no es reverde, ni tiene los posicionamientos pues más marcados, ¿cuándo los va a tener, Paco? Claro. Tenía 20 y poco años cuando escribía esa, ya tengo 46, ¿eh? Escribía esa columna, tenía años en el que todavía me permitía creer en cosas en el que ahora sé, que aunque uno las crea, son muy difíciles de poner en marcha. Es más, son hasta contraproducentes. 46, muchos años. Por favor, algunos que somos ya personas mayores activas, como es mi caso, tener 46, un chiquillo, vamos. Tienes ahí todo el futuro. Bueno, pues hablando de otra cosa, ¿cuándo te enamoraste por primera vez? No del trabajo ni del estudio, sino de una mujer. O de un hombre, vamos, me da igual. Yo cuando me enamoré, la primera vez. ¿Te enamoraste la primera vez? Yo para esto siempre no, yo soy muy parco en todas estas cosas. Yo de mi mujer, cuando éramos unos chavales en la universidad, ya está, de una muchacha que estaba allí en Málaga estudiando, en otro piso cerca del mío. Hoy me estoy medio desnudando en esta entrevista, ¿eh? Hombre, y entramos en cada casa. Y vivía unos pisos más allá de donde yo vivía. Nos conocimos y bueno, nos fuimos conociendo cada vez más. Después nos dejamos de conocer durante un tiempo, después nos volvimos otra vez a encontrar y un montón de años después me terminé casando con ella, ¿no? Teniendo un hijo. Y fíjate la circunstancia. Mi mujer se llama Gemma, mi niño se llama Pepe. Pepito, vamos. Pepito, ¿no? Se llama Pepe, además está escrito como Pepe, no como José. Sí. Está escrito como Pepe. Tengo un vecino que se llama también Pepe. Y mi mujer vivía a 200 metros de mi casa en Marbella, pero donde la conocí fue en Málaga, ¿no? De la circunstancia de la vida. Yo ni siquiera le ponía cara en Marbella. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Vivimos tan cerquita y nos tuvimos que conocer allí. Y la verdad es que ya te digo, yo no era de muchos amoríos, ¿no? Había otros compañeros míos cuando estudiaba que ligaban bastante más, pero no era mi caso. Parece ser que yo estaba más enamorado de la historia que de otra cosa. Pero vamos, Pepe, con la edad que tú tienes, tú no tuviste que pedirle a tu suegro la entrada en casa, ni la mano, ni nada por el estilo. Que directamente no entraba en casa. Casi me ahorraba tener que pedirle la entrada. No, pero es que en esa época ya no se llevaba. No, además mis suegros son unas personas extraordinarias, los dos. Mi suegro además de Marbella, de toda la vida como su familia, y mi suegra de un pueblo muy bonito que es Periana. Los dos viven en el centro, son dos vecinos extraordinarios y para mí es una fortuna que sean mis suegros y que hayan sido dos personas que me han apoyado mucho en todos los ámbitos. Aparte de que tú has escrito una historia del socialismo en Marbella y que has escrito otra historia del aguardiente de Ojén. He escrito unas pocas. La del socialismo tenemos que revisarla, Paco. Eso hay que hacerle una revisión. Bueno, habrá que hacerlo. Bueno, te quería decir que tu tesis doctoral giró en torno a la minería de Marbella, que es un capítulo que por mucho que se explica una y otra vez, todavía seguimos sin considerar esa etapa industrial de Marbella y seguimos hablando, sin embargo, de la aldea de pescadores. Es como una especie de San Benito que tenemos encima, que no sé de qué manera lo podemos evitar. Hicimos los dos un programa de radio, ¿verdad? Un podcast creo que se llaman ahora, ¿no? Se quedan grabados en Onda Cero. Sí, sí. Y hablando justamente de la Marbella minera. Creo que el programa se llamaba La Marbella minera y no marinera. Marbella ha sido una ciudad que ha vivido de espalda a la mar, pero con mar y con trabajadores de la mar. Lo que ocurre es que la economía de Marbella no dependía de la mar, no ha sido Vélez Málaga ni otros lugares similares, ¿no? Pero sí dependió a lo largo del siglo XIX y el principio del siglo XX de la minería totalmente. Y mi tesis doctoral es justamente la etapa en la que Marbella, la explotación minera de las minas del Peñoncillo y otras minas que más adelante terminan comprando esta empresa, las llevan a cabo una empresa británica, la Marbella Ore Company, que producía la extracción de ese mineral de hierro por un tren
como yo siempre digo, lo tenemos en la retina como si lo conociéramos, pero nunca lo hemos visto porque lo hemos visto por fotografía. Un tren que bajaba. Yo he visto los raíles cuando yo era niño, a la altura de donde ahora tú vives, donde está la farmacia Verdaguer y ese edificio. Sí. Por ahí, atravesando la carretera, pasaba la vía, todavía estaba en la carretera, la vía del tren, que era por donde pasaba para el almacén de hierro que estaba más abajo. Eso lo he visto yo de niño. Bueno, yo no lo he visto. Yo sí he visto algunos tramos que había de hierro, no de madera, en el carril un poquito antes de llegar, es el carril de la mina, subiendo para Ojén, un poquito antes de llegar a lo que es la mina del Peñoncillo, ¿no? Todavía, incluso si uno se da una vuelta por ahí, ve muchos de los indicios, ¿no? Puente Palo, sin ir más lejos, es artificial, muro para el paso de ese tren. Bueno, un tren que llegaba hasta la Alameda y que de ahí, pues, avanzaba por un muelle, 300 metros que se insertaba en el mar para que cargaran del mineral de Marbella y de Ojén por los buques de hierro, que algunos de ellos llegaban a todos los rincones del mundo, ¿no? Buena parte... Pasaba por delante de la casa de don Adolfo Lima, que era un famoso médico de Marbella. Pues justamente por delante de esa casa es por donde pasaba este tren San Juan Bautista, que era el nombre que... Tren San Juan Bautista, sí. Bueno, y ese mineral de hierro pues sirvió para el desarrollo de muchas ciudades, porque no se quedaba en España, iba a Inglaterra, iba a Francia, al norte de Francia, iba a Bélgica e iba a Estados Unidos, Paco. Tengo yo por ahí constatado, algún día tendré que escribir la historia minera, que siempre la dejo aparcada para hacer algo en condiciones y en algún momento me tendré que parar, pero buena parte del hierro, de las vías del tren, de las películas del oeste americano, venía del hierro del Peñoncillo, de esas minas, esos criaderos de minas que hay, actualmente todavía están entre Marbella y Ojén. Pues fíjate cómo la minería y la mina del Peñoncillo me lleva a conectar directamente con otra de tus facetas, la de cofrade. Porque claro, los trabajadores de la mina del Peñoncillo eran hermanos de la cofradía del Nazareno de Marbella. Tú eres cofrade también, lo has sido desde niño y lo sigues siendo. Sí, también por mis padres, ¿no? Mi padre fue horquillero, como él le llamaba, del Cristo del Amor durante 52 años. Desde los 13 años llevaba... Los últimos años, pues lo sacaba de la capilla y después yo llevaba el trono, ¿no? Pero bueno, 52 años. Se decía en mi casa que el día más importante de la casa, el día más importante del año era el Jueves Santo. Y además yo lo vivía de niño con un fervor, ya te puedes imaginar. Esa semana bajaba mi padre a la cofradía, ayudaba un poco a montar los tronos y lo vivía con pasión. Bueno, lo heredé yo y toda mi familia, ¿eh? Y toda mi familia está en el Cristo del Amor. Lo que pasa que además, pues bueno, yo he estado siendo hermano durante muchos años y además he portado la Virgen Blanca, de allí de mi barrio, y que además es una Virgen preciosa. Soy hermano de la Virgen de la Soledad, eso me viene por parte de mi madre, y la Virgen del Carmen. Y que fuiste pregonero de la Virgen del Carmen, un pregón que marcó época porque gustó muchísimo. Bueno, yo fui a contar lo que sabía, que eran las vivencias que yo, por vía de mi madre, conocía justamente de la Virgen del Carmen, del día de la Virgen del Carmen, y en eso me senté el pregón, ¿no? Para mí, además, yo agradezco, yo he hecho 2 pregones, uno es de los 50 años de la Virgen de la Caridad, del Cristo del Amor, y el otro es de la Virgen del Carmen. Eternamente agradecido. Luego me han pedido otros pregones y he dicho que no lo hacía porque yo entiendo que tienes que tener un vínculo con aquello que pregonas, ¿no? Y estos dos, porque tenía una significación, Cristo con mi padre y la Virgen del Carmen con mi madre, y así lo expresé en los 2 pregones, que los cargué de alma y bueno, y los 2 comencé igual, que yo siempre era merecible cualquier otro hermano que trabaja durante todo el año en la cofradía, no solo en los desfiles, sino también en
en la ayuda para los que más lo necesitan. Están haciendo una extraordinaria labor las cofradías en este momento de dificultad para muchas familias, ¿no? Y también decía que tampoco era el más merecedor por hacer el pregón, porque, bueno, tampoco es que yo fuera muy religioso, iba a misa, pero es verdad que para mí tenía una significación muy grande el hacer esos dos pregones, porque los dos pregones se los dediqué, y es más, los pregones fueron en la línea de las vivencias de mi padre con el Cristo y de mi madre con Luis. Claro, ser de izquierdas no está reñido con ser religioso o con ser cofrade, aunque haya gente que no lo entienda. Sí, bueno, yo lo he entendido así y conozco mucha gente. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo municipal, Ana González o Manolo Morales, un hermano de la cofradía de San Pedro, el Cristo del Amor, pues ya que hay concejales incluso que son esos, son horquilleros, son portadores o son miembros incluso de alguna junta. Yo creo que está la parte de la creencia, la parte de la fe que profesa cada uno, y que eso no va unido ni mucho menos con la ideología. Y después hay una parte que es la que más me tira a mí, siendo sincero en esta entrevista, que es la cultura, la identidad y la tradición. Y eso siempre está, ¿no? Y creo que eso, muy de lo contrario, no es que no lo permita la política en la izquierda, sino que hay principios de la izquierda que son perfectamente adaptables a los principios de esa ayuda al prójimo que tiene en este caso pues la Iglesia Católica, y el que tenemos que estar agradecidos. Yo, mientras estuve de alcalde y sin estar de alcalde, nosotros, por ejemplo, ayudamos todo lo que pudimos a una organización como Cáritas, que hace una labor encomiable, que si no estuviera en este país, yo estoy seguro que la gente lo estarían pasando muy mal. O las cofradías, que a veces lo hacen de una manera silenciosa, ¿no? Y además Cáritas no le pide el carnet a nadie de afiliación, de a qué religión pertenece o a qué ideología política, ¿no? No le pide confesión ninguna a nadie, y por eso yo a mí me molesta mucho cuando he escuchado, porque todo el mundo lo hemos escuchado, a personas decir que si en Cáritas había una señora con un pañuelo, que seguro que era mora cogiendo comida. Yo creo que como tú bien dices, no hay que tener ni carnet, ni de fe, ni de afiliación, ni de ningún tipo, más que lo que hay que tener es necesidad para tender la mano de que Cáritas y otras organizaciones te respondan, ¿no? Y en eso tenemos que estar todos agradecidos y ser reconocedores de esa labor. Brevemente, Pepe, ¿cuáles crees tú que son las luces de Marbella y las sombras de Marbella? Bueno, las luces de Marbella, aquello que decía Bismarck, ¿no? De que España era el país más fuerte, no era aquello, ¿no? Porque llevaba toda la vida intentando destruirse, pero no se pervivía, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Y en Marbella es exactamente igual. Es una ciudad fortísima que ha aguantado situaciones muy complicadas, ¿no? Desde la corrupción, desde el robo del patrimonio, desde la mal constitución urbanística de la ciudad. O sea, muchas cosas de estas nos hemos repuesto, y nos hemos repuesto de una manera además loable. Por lo tanto, esa es la gran fortaleza que tiene Marbella. La sombra, pues yo puedo decir, hilando con lo que decíamos anteriormente, de que quizás la sombra de Marbella a veces también nosotros lo podemos ver como una parte de una característica positiva, que es la bondad, que es la confianza que tiene Marbella y los ciudadanos de esta ciudad con respecto a determinadas cuestiones. Yo creo que la gran sombra de Marbella es que a veces, como Marbella, como grupo de ciudadanos y de ciudadanas, a veces es ingenua. Y muchas de las cosas que ocurren, que mal nos ocurren, es a causa de esa ingenuidad. Pero bueno,
ser ingenuo tampoco es malo. Simplemente demuestra que se tiene buen corazón. Y por eso yo creo que esta ciudad, pues, cada vez que ha venido un revés, ha tenido capacidad de levantarse inmediatamente. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Evitar que vengan revés en el futuro, reveses futuros, pero que sepamos que si viene, la gente va estando en las mejores condiciones para podernos levantar. Lo digo desde lo anímico, ¿eh? Podríamos decirlo de siempre, las playas, el sol, el clima y tal, pero bueno, eso ya lo tenemos. Que además las apreciaciones son siempre subjetivas, la objetividad nunca puede existir, uno se deja llevar por lo que piensa, por lo que siente en un momento dado, ¿no? Bueno, al principio de esta charla decíamos que tú te encuentras en el escenario de los últimos meses en el pleno, que tú ocupas en el pleno, que son plenos telemáticos. Y también decía yo que a veces en los plenos ha habido algún rifirrafe, pero me da a mí la sensación de que en este tiempo de pandemia, desde que se hace a distancia, la cosa está como más suavizada, hay como mayor consenso, se votan muchas cosas por unanimidad o por lo menos hay abstención. No sé si es una impresión mía o realmente estamos todos más sosegados. Bueno, nuestra conducta, tanto en los plenos como en el día a día en Marbella y en San Pedro, es que entendemos que con las circunstancias que hay en este momento lo que tenemos que hacer es remar todos, y si no podemos remar todos juntos, poner las mínimas trabas posibles. Y por eso nosotros incluso hasta los presupuestos pues no lo hemos votado en contra, apenas le hemos planteado críticas. Hemos pedido lo que entendíamos que debería de haber sido unos presupuestos con más ayuda, con más capacidad social, pero luego lo hemos apoyado y además entendemos que es un momento tan complicado que los que están gobernando también hay que darle hasta el beneficio de que se equivoquen en algunos momentos. Eso no quiere decir que sigamos llevando propuestas, que las peleemos, que creamos que además son lo más adecuadas y que sigamos pensando de que se podían haber desarrollado muchas más ayudas en Marbella de las que se han llevado a cabo y que a lo mejor el reparto no ha sido tan equilibrado como tenía que haber sido, porque entendemos que se tenían que haber ayudado más a quienes peor lo están pasando que a otros que se han ayudado en demasía en esta época. Pero evitamos también la confrontación, porque creo que los ciudadanos en este momento no quieren ver a políticos peleándose. Lo que quieren ver es a políticos entendiéndose o como mínimo a políticos que no pongan trabas a aquellos que pueden hacer algo. Y ese es nuestro posicionamiento desde la pandemia. Luego, también es cierto que cuando uno pasa por el gobierno, también se vuelve más manso cuando está en la oposición, porque entienden que algunas actitudes o algunas acciones que toma el gobierno, pues aunque no se vean bien, son las que debían de tomar por las circunstancias. Pero si ahora no se ve tanta gresca, hablando en plata, en los plenos, es porque nosotros entendemos que este no es un momento de gresca en los plenos, sino de intentar colaborar, proponer lo que se pueda proponer, y si no se nos escucha, pues como mínimo, al menos no entorpecer la labor que otros están haciendo. No está mal. ¿Tú eres optimista con vistas al verano, de cara al verano? Económicamente hablando, me refiero, aparte de lo sanitario. Bueno, yo espero que ahora parece que va como un cañón las vacunas, si llegamos al verano y hay un porcentaje alto de vacunados, eso va a permitir que se habla y además que haya un impulso económico rápido, porque a diferencia de la crisis del 2008, esta es una crisis donde hay dinero guardado. Es decir, mucha gente no se gasta dinero porque no se lo puede gastar, hablando así rápido, no porque no lo tenga. Entonces yo estoy seguro que cuando se abran las puertas, pues muchos nos vamos a querer ir de vacaciones, muchos vamos a querer pasar más días de la cuenta afuera, o vamos a querer salir y poder cenar a gusto y terminar a la hora que sea, cosa que no podemos hacer en este momento. Entonces, yo creo que eso va a ayudar. Pero también, Paco, tú como historiador sabes que donde más dificultades se pasan son en las guerras, en la posguerra. Sí. Donde más muertes hay no son en la guerra, en la posguerra. Donde más hambre hay no es en la guerra, en la posguerra.
y ahora nos queda una posguerra. Una posguerra después de esta guerra sanitaria, de la guerra entrecomillado, por supuesto. Y mucha gente no llega a tiempo y ya lo han perdido su empresa, no llegarán a tiempo y habrán perdido su puesto de trabajo, no llegarán a tiempo y habrán perdido oportunidades de futuro, esperanza, y todo esto también se va a lo personal y a lo familiar. Y entonces es cuando tenemos que hacer un doble esfuerzo e intentar salvar a los que después de la guerra pues no se les pueda salvar. Y bueno, no sé. Por eso yo sé que vendrán momentos complicados. La economía subirá, pero no podemos dejar abandonados a los que no lleguen, ¿eh? Nos estamos quedando sin tiempo porque, claro, habría tantas cosas de qué hablar, pero bueno, hemos hecho una selección. Pero me gustaría, antes de irnos, que me digas un libro. ¿Un libro que haya significado algo para ti o que signifique? Bueno, no te lo voy a coger. Lo tenía justamente aquí debajo. Lo he puesto para aguantar el teléfono, lo hablábamos antes, ¿no? Uno de esos libros porque a mí me mató. El de Marbella de ayer, 800-1900. Sobre todo porque mi especialidad es el siglo XIX, mi amor a Marbella, y don Fernando fue una de las personas que me hizo que me aventurara en el conocimiento de la historia, ¿no? Libros tengo... Es un siglo tremendo. La historia de España es un siglo tremendo, el XIX, vamos. Sí, y poco reconocido, poco trabajado, y en la universidad todo el mundo se va a la guerra civil, a las guerras mundiales, pero el siglo XIX se queda ahí, claro, un poco de guerra de independencia y poco más, ¿no? Pero claro, yo creo que es precisamente por la complicación que tiene el análisis del siglo XIX en España, ¿no? Tan complicado. Sí. Bueno, No, termina la idea que ibas a decir. No, que tienes toda la razón. Además, tú que también has estudiado Derecho, sabes muy bien que la evolución del derecho va a la par en el siglo XIX con todos los hitos del siglo XIX histórico. Para aquellos que conocemos la historia del XIX, se comprende perfectamente la historia del derecho del siglo XIX. Yo con otros compañeros de derecho que no se le metían en la cabeza, me dicen, pero tú, ¿por qué lo tienes tan claro? Digo, hombre, porque fíjate, si estaba este rey, o estaba este gobernador, o estaba este aquí, pues esto va en línea con el derecho, ¿no? Vamos, era una anécdota. ¿Una película? La vida de Brian. Me encanta. Tiene un contexto político impresionante. La vida de Blaya, bueno, tú lo sabes bien, sobre todo esa es la pelea de los marxistas con los trotskistas, con los maoístas, con de los años 70, que yo para mí es una de esas películas que cada vez que ves algo nuevo sacas, ¿no? Es una película que ves con 18 años y te crees que es una parodia de Jesús y la ves ahora y te das cuenta de verdaderamente, no tiene nada que ver, ¿no? Te das cuenta del contexto detrás que hay, ¿no? Sí, hoy día es un clásico. ¿Y una música? No sé, alguna española, alguna... No soy muy de música, ¿no? Siempre tengo puesto lo que hay en ese momento. Pero mira, porque el otro día vi el reportaje y era muy bonito de Jarabe de Palo. Esas canciones que están cargadas todas, ¿sabes? Son todas merecen la pena, son todas muy bonitas, todas ahí te coge. Yo creo que la música mansa y sobre todo, como decía Pierre Vilar, son unos elementos extraordinarios como satélites de la memoria. Y uno cuando escucha una canción se le viene a la cabeza cosas que no se le vendrían si no estuviera la canción. Y esas canciones hablan mucho. Delicioso librito de la historia de España de Pierre Vilar. No ha sido una mala cita. Bueno, pues como este programa se llama Lo mejor de cada casa, el final es que nos digas qué es lo mejor de tu casa. Pues mi niño, que ahora mismo se está bañando con la madre y de ahí el escándalo que se estará escuchando de fondo. Hemos venido de pelarnos. Hemos venido de pelarnos y por ahí anda correteando. Bueno, Pepe, espero que no te hayas sentido interrogado, sino todo lo contrario. No, al contrario, Paco, ya te lo he dicho que tienes esa capacidad religiosa de que no me pasa a mí, le pasa a mucha gente porque lo hemos comentado, de que nos abrimos, de que parece que no estamos en la tele o que no estamos en una entrevista, de que estamos entre amigos, además, porque lo somos, y terminamos pues contando cosas que no nos atreveríamos ni a contar, ni en otros contextos, ni con otras personas. Así que yo nada más que agradecido a ti y enhorabuena por tu trabajo. Nada, gracias Pepe y hasta otro momento. Y por supuesto, y a M95, y a Marta, y aprovechar también para
también en la memoria a nuestro amigo y compañero Pepe Bernal. Siempre. Gracias, Pepe. Bueno, hemos estado hoy en la casa de Pepe Bernal. La próxima semana queremos volver en otra casa con otra persona, porque Marbella es una ciudad rica con muchas personas, con mucha gente que tiene cosas que contar. Hasta entonces. De cada casa